proceso inflamatorio, una de sus finalidades es, aparte de eliminar los agentes causales o la causa y el daño en los tejidos, es remover todo aquello que quedó dañado, Recording in progress. En el proceso de tanto inflamatorio a través de la liberación de una gran cantidad de citocinas, toda la gran cantidad de enzimas que se utilizan para tratar de eliminar al agente causal y todo lo que se refiere a esa situación. Entonces, si ustedes recordarán, en la última fase quienes llegan son los macrófagos. ¿Y los macrófagos qué hacen? Pues retirar todo el detrito celular, todos los restos celulares que han quedado como parte del proceso inflamatorio, ¿verdad? Todo lo que ya quedó de destrucción. Entonces los macrófagos, ¿qué es lo que van a hacer? Es limpiar la zona, tratar de eliminar las pocas bacterias o los pocos agentes, el tejido dañado. Y entonces preparar este tejido, ¿verdad? Esta zona que quedó destruida, para que empiece a proliferar las células que le van a dar nuevamente estructura y funcionalidad al tejido, o solamente estructura, ¿verdad? Porque en algunos casos las células que se pierden, originales, ya no pueden volver a establecerse de la misma forma, ¿verdad? Y mucho de esto va a depender de los tejidos en los cuales se esté presentando esta lesión. Por ejemplo, una de las cosas de las cuales depende todo esto es la capacidad de las células para entrar en un proceso de división celular. Entonces, si ustedes recordarán en sus clases de histología, los tejidos se van a dividir de acuerdo a su capacidad de entrar en la fase de mitosis. ¿Ustedes recuerdan cómo se clasifican esta clasificación? ¿Es en la que unas son las embrionarias? A ver, otra vez, perdón. Hola. ¿Es la clasificación en la que unas son las embrionarias? No estoy segura si a esa se refiere. No, sino a su capacidad de ingresar a mitosis. Por ejemplo, hay unas que entran en mitosis y están en constante división. ¿No es la clasificación de potencialidad, la de totipotentes, pluripotentes, multipotentes, bla, bla, bla? Probablemente sí sea parte de esa clasificación. Pero hay una más sencilla. No sé si la recuerden o al menos que ya esté yo demasiado desfasado en las clasificaciones. Pero, a ver, vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a verla desde otro. Bueno, vamos a hacer con ejemplos. ¿Cuáles son las células que constantemente están en división? Un ejemplo de células que estén en constante división. Las epiteliales. Las epiteliales, muy bien. Con respecto a todo lo que hemos estado del epitelio. ¿Qué más? Más de que, pues. Las germinales. Las germinales también, exactamente. ¿Qué otras? Las sanguíneas. Las células sanguíneas, ¿verdad? Las células sanguíneas en la médula ósea, sino cómo vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces,
A esas que Marca tienen todo. esta gran capacidad de división, le llamamos, ¿cómo le llamaremos? Bueno, entonces tenemos estas, vamos a dejarlo ahorita así. Y hay otras que bajo ciertas condiciones solamente se van a poder dividir cuando hay un microambiente El órgano, cuando hay un microambiente que nos permite que las células puedan dividirse. Y hay unas que nunca van a poder dividirse. ¿Cuáles son las que nunca se van a dividir? Hay dos en particular, dos tipos de tejido. ¿Las neuronas son unas? ¿Cuáles, perdón? Es que no te oigo, perdón, ¿eh? ¿Las neuronas? Las neuronas, las del sistema nervioso, entonces esas no se dividen en gran... Esas nunca se van a dividir, podrán dividirse otras células y podrán transformarse, pero no una neurona se va a dividir. ¿Qué otras son de las que nunca se dividen? Los miocitos ¿De dónde? cardíacos. Los cardíacos y las del músculo esquelético, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos grupos, uno que se está dividiendo constantemente, otro que no se divide nunca y hay un intermedio. Así es Alejandra, así es Natalia, estas son las que no. Y hay un grupo que solamente bajo ciertas condiciones especiales se van a dividir. Uno de ellos es el hígado. El hígado, bajo ciertas condiciones, se va a estar dividiendo. Lo mismo ocurre con el cartílago, el tejido óseo, las fibras musculares lisas. Entonces, todas ellas tienen el potencial de dividirse, pero solamente bajo ciertas condiciones les va a ser posible dividirse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las células epiteliales y las sanguíneas son un grupo y ese grupo le llamamos células lábiles. El segundo grupo, donde solamente se van a dividir bajo ciertas condiciones, le llamamos estables, y aquellas que nunca se van a dividir le llamamos permanentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tenemos un epitelio, ¿verdad? Que sabemos que sí entra en mitosis, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que sucede con ellas para poder sufrir una reparación. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor, gracias. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a ver una presentación. ¿Ya están viendo la...? Sí, doctor. Sí, ya la están viendo, ok. Pues este es un ejemplo claro de lo que sucede cuando hay una coordinación, ¿verdad?, entre el proceso inflamatorio y el proceso de reparación. Cuando no hay un buen trabajo en equipo, pues al final todo queda mal, nada queda en forma correcta. Afortunadamente, pues hay una gran variedad de mecanismos que permiten que estas cosas que no han quedado bien, pues de alguna u otra forma sean reparadas y puedan darnos un buen resultado, el resultado que esperamos. Entonces, eso es cuando se trabaja en equipo, pero
no hay una buena coordinación. Entonces eso es lo que ocurre comúnmente en muchas situaciones. Entonces, todo el proceso de reparación de los tejidos están relacionados con el proceso inflamatorio. Y el proceso de reparación va a comenzar desde las primeras fases del proceso inflamatorio, ya que el proceso inflamatorio, como habíamos señalado, va a permitir el reemplazo de las células muertas o dañadas durante el proceso que inició la inflamación y ser cambiadas por células sanas. En este caso, el organismo utiliza dos procesos distintos de reparación. El primero que vamos a ver es el proceso de regeneración, la cual consiste en el reemplazo de tejido dañado por células del mismo tipo. Es decir, aquí vamos a cambiar un epitelio por otra célula epitelial idéntica. Entonces, a eso le llamamos regeneración. Lo mismo ocurre en los hepatocitos. Vamos a cambiar un hepatocito por otro hepatocito. Entonces, a eso le llamamos regeneración. Y en el otro caso tenemos el proceso de cicatrización o sustitución, en donde el tejido dañado es reemplazado por tejido conectivo fibroso. Aquí el proceso de regeneración, en el primer caso, como les he comentado, va a depender del tipo de tejido que se ve afectado y por la extensión y duración del tiempo en el cual se esté dañando el tejido. Es decir, van a estar implicados la gravedad de la lesión, el tiempo en el cual esté, ¿verdad? Y el tipo de tejido en el cual esté. Ahora, ¿cuáles serán las células que nunca podrán regenerarse y siempre se repararán por fibrosis? ¿Cuáles serán esas células que nunca se van a... ¿Dónde? Las permanentes. Las permanentes. Entonces, el tejido muscular siempre va a sufrir fibrosis, al igual que el sistema nervioso central. Aunque el sistema nervioso central tiene una forma particular de fibrosis que no es la común, ¿verdad? Pero también es un sistema muy, muy parecido. En ocasiones también llega a haber fibrosis que depende de los tejidos conectivos que está alrededor de los vasos sanguíneos, pero es en poca cantidad. Entonces esos dos, las fibras musculares, el corazón, músculo esquelético y sistema nervioso siempre van a entrar a un proceso de sustitución. Sin embargo, el resto de tejidos sí van a poder regenerarse. Es decir, va a haber un proceso de regeneración. Y de acuerdo a la capacidad entonces de regeneración, habíamos visto que entonces en el primer grupo encontramos las células lábiles, que ya habíamos dicho cuáles son esas células lábiles, pues aquellas que están en constante división. Las células estables, bajo ciertas condiciones, y las permanentes, pues nunca van a poder entrar a un proceso de regeneración. ¿Por qué? Porque no son capaces de entrar a mitosis, ya no
entran en un ciclo de mitosis. En condiciones normales, ¿verdad? Hay que hablar de condiciones normales, porque en condiciones patológicas, pues, cualquier célula puede entrar en mitosis, pero ya serían células cancerosas, células neoplásicas, ¿verdad? Y entonces las células lábiles están proliferando durante toda la vida y sustituyen a las células que están terminando su vida útil. Por ejemplo, las células epiteliales superficiales de todos los tejidos, ¿verdad? Las células hematopoyéticas del vaso y las células de órganos linfoides y de la médula ósea. Entonces, todos los linfonodos, ¿verdad? El timo y todos ellos, ¿verdad? Van a estar entrando en mitosis, obviamente el timo, mientras no entre en un proceso de atrofia. Entonces, también los de las células de la médula ósea van a estar continuamente dividiéndose. Las células estables proliferan en niveles muy bajos en condiciones normales, pero pueden dividirse rápidamente en respuesta a diferentes estímulos. Uno de los estímulos más importantes, ya veremos, son los factores de crecimiento que producen los macrófagos. Los macrófagos son uno de los mecanismos o van a producir una gran cantidad de citocinas que van a favorecer el crecimiento de las células, crecimiento celular. Entonces, dentro de ellas tenemos las células parenquimatosas de los órganos glandulares, como las del hígado, ¿verdad? Las células del riñón, ¿verdad? Las células de los conductos, de los túbulos, como una de las que comúnmente están. Y las células mesenquimales como fibroblastos, las células del músculo liso, los osteoblastos, los condroblastos, van a estar proliferando en algunas condiciones. Y finalmente las células que dejan de dividirse en la vida postnatal, o bien lo hacen en forma, pues, insignificativa, ¿verdad? Como son las células nerviosas o las células neuronas, las células del músculo estriado esquelético y las células del músculo estriado cardíaco. Entonces, los estriados no entran en mitosis. Entonces, aquí vamos a ver la reparación por sustitución con tejido conectivo. Esta sustitución por tejido conectivo, ¿verdad? Se va a dar en todos los tejidos. Por ejemplo, una de las condiciones en las células epiteliales para que no se dé el proceso de regeneración es cuando se dañan las membranas basales. Cuando se daña la membrana basal en estos tejidos, no se puede dar la regeneración de las células. ¿Por qué? Porque la membrana basal es fundamental para la división celular. Entonces, todas las células, por ejemplo, en el caso de la piel, cuando hay una lesión muy extensa, muy profunda, pues, y además que lleva cierto tiempo, generalmente va a tener que sufrir un proceso de cicatrización. Entonces, el proceso de sustitución por tejido conectivo, llamado fibrosis,
ocurre en aquellos tejidos que están formados por células permanentes. Y cuando el daño es demasiado extenso, lo que provoca daño en el estroma y en el tejido conectivo de sostén. En todos los casos, el tejido es reemplazado por fibroblastos que finalmente se van a convertir en fibrocitos. Y estos, antes de convertirse en células maduras, en fibrocitos, estos fibroblastos van a producir una gran cantidad de colágena. Y esa colágena es la que le va a dar la resistencia al tejido que están reemplazando. Entonces, esta colágena lo que va a dar es la integración, va a dar la solidez al tejido conectivo fibroso. Y entonces estos fibroblastos, junto con otros tejidos, con otros grupos celulares, nos van a dar a un tejido que le llamamos de granulación, que nos va a formar lo que conocemos como cicatriz. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en este proceso. En etapas tempranas del proceso, en las primeras 24 horas del proceso inflamatorio, los fibroblastos y las células endoteliales comienzan a proliferar. Y a los 3 o 5 días aparece un tejido especializado denominado de granulación. Y este tejido de granulación está constituido por fibroblastos que producen gran cantidad de colágena y vasos sanguíneos de nueva formación, que son generalmente capilares, pequeños, ¿verdad? Y que están formándose. Y también algo que va a constituir a este tejido de granulación son unas células especializadas que le llamamos miofibroblastos y también va a haber macrófagos. Entonces los vasos recién formados, a partir de vasos preexistentes, ¿verdad? Entonces se van a dar la formación de nuevos vasos a partir de vasos que ya están en el sitio, en estos tejidos, le llamamos angiogénesis o neovascularización. Este proceso de angiogénesis o neovascularización, veremos más adelante que no solamente es importante en el proceso de regeneración o reparación, sino también está implicado en el proceso de crecimiento de los tumores parenquimatosos. Entonces, lo que va a ocurrir cuando hay un daño, los macrófagos van a empezar a proliferar y van a inducir entonces una gran cantidad de citocinas que van a estimular a los fibroblastos para que empiecen a producir una gran cantidad de colágena para darle resistencia, darle estructura, y también van a estar produciendo una gran cantidad de factores de crecimiento para las células endoteliales. Entonces, con eso se va a formar entonces los fibroblastos, los vasos de nueva formación, más los macrófagos, este tejido que le llamamos de granulación. Entonces, y esa formación de nuevos vasos a partir de vasos existentes le llamamos neovascularización o angiogénesis. Para que se dé, por ejemplo, en un tejido epitelial o en algún tejido parenquimatoso,
para que se dé el desarrollo de estas células endoteliales. Lo primero que tiene que ocurrir es una degradación enzimática local o focalizada de la membrana basal de los vasos sanguíneos preexistentes. ¿Para qué? Para que las células endoteliales puedan migrar hacia el estímulo angiogénico que lo están propiciando los macrófagos. Después va a existir la proliferación de las endoteliales para la formación de los vasos capilares que van a nutrir a ese tejido, a ese nuevo tejido que se está formando. Y entonces aquí en este modelo podemos ver van a empezar a migrar, se va a lograr con ello una elongación de los vasos, ¿verdad? Que van a estar recubiertos por células endoteliales. Y con ello, finalmente, van a empezar a madurar y generar nuevos vasos sanguíneos de tipo capilar. Y eso es lo que ocurre para la generación o el desarrollo de nuevos capilares en el sitio de lesión. En el sitio de lesión o en la periferia del sitio de lesión, y que es a partir de ahí donde empieza a desarrollarse todo esto. Los fibroblastos que proliferan en el tejido de granulación, por un lado, van a incrementar la cantidad de retículo endoplásmico rugoso, por lo que estos fibroblastos se observan como células redondas en los cortes histológicos. Estos fibroblastos también se conocen o se reconocen como miofibroblastos, debido a que tienen características similares a las células musculares lisas. Por ejemplo, presentan un núcleo identado, incremento de haces de las fibrillas citoplásmicas y también tienen un incremento en la cantidad de fibras contráctiles. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué tienen estas características de células miofibroblastos, de ser como miofibroblastos o células que tengan esa capacidad, que sean contráctiles? ¿Cuál será? ¿Por qué tendrán esa capacidad de ser células contráctiles? ¿Alguna idea? Puede ser para soportar el estrés del área de daños, para que se puedan contraer y expandir sin sufrir algún tipo de destrucción celular. Sí, esa es parte, y otra parte fundamental, ¿cuál será? Generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una cicatriz o tenemos una lesión grande, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes han visto que ustedes pueden tener lesiones grandes en la piel, ¿verdad? Se da la cicatriz. ¿Y qué sucede con esa cicatriz? ¿Siempre se mantiene muy grande? ¿O no? No, va encogiendo. Va a ir reduciendo de tamaño, ¿verdad? Va a ir encogiendo. ¿Por qué? Porque una de las características de estos miofibroblastos es tratar de
acercar los bordes. Es decir, tratan de reducir de manera importante la lesión. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues solamente a través de un proceso de contracción. No sé si ustedes han tenido alguna cicatriz o tienen alguna cicatriz, por ejemplo, quirúrgica grande. O no tan grande, simplemente una cicatriz. Normalmente, ¿qué ocurre con ellas? Pues normalmente en algunas, si no, pregúntenle a alguien que tenga algún daño, que haya que tenido algún daño, alguna fractura o algo así, y verán que normalmente dicen que cuando hace mucho frío, les duele el sitio de la lesión. ¿Por qué? Porque normalmente hay ciertos estímulos, como el frío, que provocan la contracción de la cicatriz. Y entonces es cuando vienen estímulos dolorosos y que ocurren porque hay una contracción y van a dañar evidentemente las terminaciones nerviosas y eso va a provocar dolor. Entonces, pero todo esto se debe a la presencia de los miofibroblastos que generan esta retracción de la lesión para tratar de reducir a lo mínimo el espacio que se ha generado durante el daño tisular. ¿Sí va quedando claro? ¿O más o menos? Sí, doctor. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Vean cómo se están formando aquí. No están muy claros no están quedando muy claros, pero vean, aquí se está formando aquí pequeños vasos, vean, se están elongando. Y esto, vean, aquí hay formación de capilares, de hecho aquí tienen su eritrocito, aquí hay otro. Y ustedes pueden ver cómo hay pocas células. Realmente es un tejido poco celular. Pero ustedes pueden ver cómo todo esto que está rosa como fibras corresponde a colágeno. Y aquí tenemos la colágena que está formándose, que en un inicio se forma en todas direcciones y en todos sentidos, pero al final se va a ir organizando, se van a ir acomodando y las células o las fibras que queden desalineadas, como ya veremos más adelante, pues van a terminar por ser eliminadas por macrófagos que van a estar remodelando toda esta situación. Entonces los macrófagos siguen interviniendo aun cuando ya haya terminado el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque van a remodelar y van a tratar de eliminar todo el tejido que quede ya en demasía y solamente quede estrictamente lo necesario. Aquí en este recuadro, si lo alcanzan a ver, en la parte baja vemos los miofibroblastos que tienen una gran cantidad de citoplasma y el núcleo identado. Desafortunadamente no se ven así bien redonditas, ¿verdad? Que corresponden a miofibroblastos. Que pudiera ser una de estas, ¿verdad? Que son más redonditas, ¿verdad? Y después ya se transforman en fibrocitos, que son células fusiformes, núcleo alargado, ¿verdad? Núcleo hipercromático. Y los miofibroblastos, pues ustedes pueden ver, son células con un núcleo de cara abierta, donde es evidente el nucleolo, ¿verdad? Y la indentación, que es esta pequeña hendidura, ¿verdad? Que se forma en el núcleo. Entonces, eso es lo que vemos en estas condiciones. Entonces, recordando el tejido de granulación que se ha formado, contiene numerosos macrófagos
que van a eliminar al agente dañino, al agente que ocasionó el daño, y obviamente que estos agentes pues han sobrevivido al ataque de los neutrófilos, pero entonces llegan los macrófagos y los van a remover, los van a eliminar, pues tienen un sistema microbicida pues mayor que el de los neutrófilos. Por otro lado, los macrófagos van a remover los restos celulares y finalmente van a remodelar el tejido de granulación. Lo que les comentaba es eliminar todas las células y todo el tejido que no esté orientado de forma adecuada y que esté en exceso. Entonces eso es lo que normalmente ocurre para poder tener un tejido poquito mejor. Ahora bien, eso es lo que ocurre en la fibrosis, eso es lo que ocurre con el proceso de fibrosis. Ahora, en los tejidos epiteliales, sobre todo, no sé si ya estén llevando cirugía o no, creo que todavía no, o no sé, ¿verdad? Hay un proceso que le llamamos cuando estamos haciendo la cirugía, ¿verdad? Tenemos que hay una reparación por primera intención y otra por segunda intención. Y entonces vamos a ver en qué consiste en esta reparación por primera intención y qué ocurre generalmente en heridas no contaminadas de bordes muy cercanos, generalmente que pueden adosarse perfectamente, y dentro de ellos encontramos las heridas quirúrgicas. Las heridas quirúrgicas es un tipo de situación donde se puede dar la reparación por primera intención. Entonces, una vez que se ha suturado la herida, ¿verdad? Que hemos hecho o realizado con un bisturí, el espacio de la incisión se va a llenar con una gran cantidad de sangre y se van a formar coágulos que van a contener fibrina, eritrocitos, neutrófilos y escasos macrófagos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre después de que ha sucedido todo esto? Que esta sangre, este pequeño hematoma que se ha formado en la superficie, se va a deshidratar y nos va a dar origen a lo que llamamos como costra. Y esa costra, ¿qué es lo que va a favorecer? Pues que el tejido no sufra daños al no haber un epitelio que lo esté recubriendo. Entonces lo que se va a formar es una costra que es impermeable y que le va a dar cierta consistencia y va a tener elementos, ¿verdad? Que lleva la sangre misma, ¿verdad? Es decir, el plasma lleva anticuerpos, lleva el complemento y lleva otras sustancias que van a impedir cuando hay el daño del epitelio, que van a impedir que exista contaminación por bacterias. Entonces se forma esta costra que es protectora, ¿verdad? Y dentro de las primeras 24 horas, ¿quiénes van a aparecer? Bueno, dentro de las primeros sitios de incisión, pues lo que va a empezar pues, es el proceso inflamatorio, pues hay un daño tisular, hay un daño al tejido, y entonces lo primero que va a haber son los cambios vasculares, y después van a empezar a aparecer los neutrófilos, que ya sabemos que aparecen los neutrófilos de manera importante, ¿verdad?
Y el epitelio, ¿verdad?, empieza a proliferar en los bordes. En los bordes las células epiteliales empiezan a proliferar y comienzan a migrar por debajo de la costra, formando una capa de células epiteliales. Entonces empieza a formar una capa por debajo de las células epiteliales. Y entonces aquí podemos ver una incisión quirúrgica. Aquí vemos cómo se forma un coágulo. Y finalmente este coágulo se va a deshidratar. Y lo que nos va a originar es una costra. Y una costra que contiene restos celulares, neutrófilos, piocitos, una gran cantidad de fibrina, sangre, eritrocitos y restos celulares que van a quedar. Entonces vean cómo empiezan a llegar una gran cantidad de neutrófilos a este sitio donde hay el daño, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ocasionar que empiecen a proliferar las células endoteliales, las células epiteliales por debajo de esta costra. Ahorita vamos a ver en otra imagen lo que va a ocurrir. Vean aquí en esta lesión cómo se ha perdido el epitelio, pero vean, empiezan a proliferar por debajo de esta costra que se ha generado, ¿verdad? Entonces a las 72 horas los macrófagos, pues ya sabemos que son las células más numerosas y comienza a desarrollarse el tejido de granulación, que ya sabemos en qué consiste. Y entonces las fibras de colágeno están presentes, pero no forman un puente entre los bordes. Es decir, las fibras de colágeno que se empiezan a producir, pues están todas desorganizadas, se empiezan apenas a ver cómo se van a organizar para dar la conexión y empezar a formar un puente entre los bordes. Es decir, empiezan a aparecer, empiezan a proliferar, pero todavía no hay quien les dirija para que puedan formar ya un puente. Las células epiteliales van a continuar proliferando debajo de la costra y los bordes de la incisión de la epidermis empiezan a engrosarse. Entonces las células que están en los bordes empiezan a proliferar, se hace más grande el estrato y de ahí van a empezar a proliferar. Al quinto día, el espacio de la incisión está lleno de tejido de granulación y la colágena comienza ya a formar un puente entre los bordes de la incisión. Y la epidermis empieza a eliminar también las células que están en demasía y empiezan a perderse cierto número de células que están de más y también empiezan a sufrir una queratinización normal. Es decir, empiezan a reemplazarse por células epiteliales normales similares a las que fueron destruidas en forma inicial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya una vez que se ha reepitelializado todo por debajo de la costra, ¿qué es lo que va a suceder con la costra? ¿Qué es lo que le va a suceder a la costra? Pues se va a caer y entonces nuestro tejido, nuestra piel va a quedar como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué es lo que va a ocurrir en una reparación por segunda intención o que le llamamos por segunda intención? Este proceso ocurre cuando el daño en la piel, por ejemplo, es más extenso. Por ejemplo, también puede ser en el caso de infartos, úlceras
y heridas grandes superficiales. Entonces, en todos estos tejidos, pues el daño es generalmente extenso. En esas situaciones, debido al daño tisular, la reparación por regeneración es mínima y el daño es reparado por tejido de granulaciones, por tejido fibroso. La reparación por segunda intención difiere de la primera. Primero, porque el daño es intenso y es extenso e involucra una respuesta inflamatoria, por lo tanto, también intensa. Es decir, un proceso inflamatorio muy, muy importante. Y la segunda es que se forma una gran cantidad de tejido de granulación. Y las heridas que se reparan por segunda intención sufren un fenómeno conocido como contracción de la cicatriz, en donde el tejido especializado de granulación y los fibroblastos se contraen y reducen el tamaño de la herida. Eso es lo que va a ocurrir en esta segunda intención. En esta segunda intención, generalmente las heridas son muy grandes, son muy extensas, y entonces eso es lo que ocurre. Sin embargo, al final el tejido trata de reducirse a su mínima expresión para tratarle de darle continuidad al tejido. En cuanto a los procesos de cicatrización, existen algunas alteraciones y que lo que nos va a dar es un tejido de granulación exuberante. Y a esto le llamamos, por ejemplo, cuando tenemos cicatrices hipertróficas. Las cicatrices hipertróficas están caracterizadas por un exceso en la cantidad de tejido de granulación que forma un nódulo o una masa, ¿verdad? Y que evita que exista una buena reepitelialización y que se le conoce como carnosidad. Esto es algo que ocurre muy común en los caballos, ¿verdad? En las heridas de los caballos. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay, por ejemplo, en un proceso de vacunación, tienen oportunidad de ver las lesiones que ocurren o la cicatriz que ocurre en los caballos en una vacunación, van a ver cómo hay una piel que está muy delgadita y está abultada, y eso es lo que le llamamos una cicatriz hipertrófica. También ocurre lo que es la formación queloide. Y donde ocurren cicatrices mucho más abultadas, en donde aquí no hay tanto tejido de granulación, sino lo que va a haber es una excesiva cantidad de colágena. Y esta es muy rara en los animales, y esta la podemos ver en los humanos. En los humanos, por ejemplo, lo podemos ver y es muy común que ocurra, por ejemplo, en los sitios de vacunación por tuberculosis, donde hay la lesión por tuberculosis o donde se aplicó la vacuna por tuberculosis. Ahí podrán ver cómo hay una gran cantidad, hay un nódulo elevado también, pero que va a diferir porque hay una gran cantidad de colágena y no tanto tejido de granulación. ¿Me permiten un segundito, un minuto? Gracias.
Bueno, continuamos. Perdón por el minuto de suspensión, perdón. Entonces, vemos que existen dos tejidos, dos alteraciones cuando hay este proceso por reparación, por fibrosis. Entonces, en algunos casos nos va a dar origen a una cicatriz hipertrófica o a una cicatriz queloide. Y esto lo vemos, pues solamente lo podemos ver en un corte histológico, ¿verdad? En un corte histológico cuando vemos y podemos determinar. Sin embargo, la cicatriz queloide es muy poco frecuente en los animales, más bien es una cicatriz hipertrófica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿Dudas? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba la cicatriz que generaba en caballos? Hipertrófica. Gracias. Entonces, la cicatriz hipertrófica es la que ocurre y en humanos es la queloide, que la vamos. Entonces, vean algún adulto donde le pusieron la vacuna de tuberculosis, verán ahí una cicatriz queloide. En los caballos es parecida, pero difiere en el tipo de condición que hay. Dentro de los mecanismos involucrados en la reparación de un tejido, existen una gran cantidad de eventos que deben de actuar en forma coordinada. Si no lo hacen, pues lo que va a ocurrir es lo que veíamos en la imagen, en el dibujo, donde no hay una coordinación y entonces pues ambas vías del tren pues no coinciden y entonces pues todo queda mal y no van a tener la función esperada. Entonces, estos eventos o estos mecanismos que van a regular el proceso de reparación, de cicatrización, pues interviene pues los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que son sumamente importantes en estos procesos. La otra es la interacción de célula a célula y la interacción célula con la matriz, ¿verdad? Extracelular. Y la síntesis de la matriz extracelular y el proceso de colagenización. Entonces, estos son los mecanismos que regulan el proceso de reparación. Factores de crecimiento, pues son muchísimos factores de crecimiento. Y dentro de ellos existe el factor de crecimiento epidermal, uno de los más importantes. Es un mitógeno que actúa sobre una gran variedad de células epiteliales y fibroblastos. También está el factor derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que se encuentra en los gránulos alfa de las plaquetas e induce la proliferación, migración de fibroblastos y células musculares lisas. También tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos. Y esos factores de crecimiento de fibroblastos es una familia de polipéptidos que estimulan la proliferación de fibroblastos y la angiogénesis. Entonces, estos son factores importantes. Esos son algunos de los factores. Ustedes saben que hay una gran cantidad de factores, una gran cantidad de mitógenos que van a participar. Pero estos son tres de los más importantes y de los que más se han estudiado. Después debe de existir una interacción célula-célula. Ustedes recordarán, bueno, no sé si ya haya llevado algo de biología
morfología celular. Las células normales en un cultivo van a proliferar hasta que se forma un monoestrato. Es decir, se va a formar una capa. Pero van a llegar a un punto donde ya una vez que han formado una capa sobre todo el espacio en donde se están desarrollando, ¿verdad? Van a dejar de proliferar. Es decir, no se van a formar una bicapa, una tricapa, o sea, no se va a formar no se van a formar estratos, sino solamente es una capa. Y esto se genera porque, en primer lugar, conforme van creciendo, pues van utilizando todos los nutrientes que hay en el medio líquido, y entonces, pues eso va a ir frenando su proliferación. También otra cosa es que conforme van creciendo en monocapa, pues todos los receptores, ¿verdad?, que hay dentro en la célula, en la superficie celular, pues se van a ir disminuyendo. Y también las células, ya una vez que van teniendo contacto una con otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a empezar a acumular también los inhibidores del crecimiento. Entonces, cuando las células empiezan a tener contacto entre ellas o con la pared del sitio donde están creciendo, en estos tubos de cultivo, las cajas de cultivo celular, pues cuando topan con la pared, pues se van a estimular algunos receptores, ¿verdad? Y entonces van a empezarse a producir factores inhibidores del crecimiento. Entonces el contacto entre la célula y la célula y el contacto con el borde, en este caso del cultivo, de la botella de cultivo celular, pues van a impedir que sigan creciendo. Este mismo fenómeno que les acabo de describir en una botella de cultivo celular, también va a ocurrir in vivo. Y esto es lo que va a regular la proliferación celular. Y se ha demostrado que el factor transformante de crecimiento beta es el responsable de delimitar la proliferación de hepatocitos después de una hepatectomía parcial. Es decir, el factor de crecimiento beta es uno de los mediadores que se producen para inhibir la proliferación de ciertos tipos celulares. Entonces, este es algunos de los inhibidores del crecimiento celular. La matriz extracelular también influye en la proliferación y diferenciación celular. Por ejemplo, dentro de la matriz extracelular, pues va a depender mucho el tipo de colágeno, la presencia de fibronectina o laminina y la naturaleza de los proteoglicanos que estén presentes en el sitio de daño tisular. Por ejemplo, la matriz de colágeno tipo 1 o laminina favorece el crecimiento de fibroblastos para la formación de colágeno que favorece la formación de estructuras tubulares. Esa es la colágena tipo 4, la colágena tipo 4 favorece la formación de estructuras tubulares. Obviamente esta colágena tipo 4 la producen los fibroblastos y la matriz de colágena tipo 1 favorece el crecimiento de cualquier tipo celular. En tanto a la fibronectina
o fragmentos de la fibronectina promueven la migración de fibroblastos y células endoteliales hacia el sitio de daño. Es decir, la fibronectina va a promover la migración de fibroblastos y células endoteliales. La interacción célula-célula está mediada a través de receptores de superficie celular, los cuales interactúan con el citoesqueleto para dar la señalización de movimientos o diferenciación. Dentro de los receptores incluyen las integrinas, las cuales son receptores de fibronectina, glucoproteínas plaquetarias y moléculas de adhesión de leucocitos. Entonces, eso es lo que ocurre en estos procesos de proliferación y diferenciación celular, donde dependiendo del tipo de colágeno, el tipo, la presencia o ausencia de fibronectina y la presencia de integrinas, nos va a permitir que existan modificaciones en la célula para que éstas puedan movilizarse o diferenciarse dependiendo de lo que esté ocurriendo en el sitio con otras citocinas. Después tenemos el proceso de colagenización de una herida. ¿A qué se refiere? Que la colágena finalmente provee la fuerza tensil de una herida en reparación, la cual es producida, ya sabemos que por fibroblastos, ¿verdad? Y la colágena es parte fundamental en el proceso de reparación por fibrosis de una herida. Entonces, la fibrosis en el proceso de reparación es importante y la unidad fundamental de la colágena es la tropocolágena. De acuerdo con su composición química, existen 11 tipos. Sin embargo, los tipos 1, 2 y 3 son los que se encuentran en el intersticio y es de los más importantes. Son las 3 las más importantes, las primeras 3 son las más importantes, aun cuando existen 11 tipos de colágeno. Ahora sabemos que existen factores que favorecen o empeoran un proceso de reparación. Entonces, existen muchos procesos o muchos factores que modifican la reparación de un tejido, que puede ser que lo favorezcan o bien que lo alteren y lo dañen o que lo retrasen en tiempo. Por ejemplo, dentro de los factores, pues es el aporte de proteínas, ¿verdad? Entonces, si no hay un buen aporte de proteínas, pues se va a desarrollar o se va a retrasar el desarrollo de la formación de colágeno. ¿Por qué? Pues si no hay un buen aporte proteico, no va a haber la proteína necesaria para formar la colágena. Entonces, la deficiencia de ácido ascórbico también va a reducir la colagenización en el proceso de reparación y por lo tanto, pues cuando no hay vitamina C, pues la herida o la cicatriz que se ha formado puede romperse fácilmente o no se da en forma adecuada. La otra situación es que la infección de una herida que tiene una infección de la herida, pues va a retrasar en todos sentidos, porque lo que va a haber es, se va a estar promoviendo un proceso inflamatorio importante. Aquí hay una situación que en algunas condiciones puede haber defecto en el número y función de los neutrófilos
o de los macrófagos, y entonces se va a dar una infección o va a haber una proliferación de microorganismos que no van a permitir que se desarrolle una adecuada cicatriz y no se va a dar una adecuada reparación del tejido. Y entonces, pues, eso va a retrasar mucho la reparación del tejido. También existen una gran cantidad de enfermedades sistémicas, como puede ser la diabetes, el uso de corticosteroides, una irrigación inadecuada, la presencia de cuerpos extraños, como por ejemplo puede ser la sutura, por ejemplo, y el tipo de tejido involucrado, pues van a alterar el desarrollo del proceso de cicatrización y la cicatrización adecuada. Bien, hasta aquí, ¿dudas, comentarios? No, doctor. ¿Todo bien? Bien, entonces, continuando. Resulta que existen y sabemos que el tejido óseo se puede llegar a tener diferentes problemas y uno de los problemas más comunes son las fracturas. Y las fracturas pues se han diagnosticado, se han establecido como patológicas o traumáticas. Y van a decir, bueno, pues es que todas son patológicas, ninguna es fisiológica. Efectivamente, pero las patológicas se refiere cuando el hueso tienen una lesión previa, es decir, por ejemplo, pueden tener osteoporosis o pueden tener raquitismo o pueden tener algún tumor, entonces se van a fracturar. Y las traumáticas, pues es donde el hueso estaba sano hasta que llegó algún ciudadano, ¿verdad? Y lo atropella y entonces pues viene la ruptura, la fractura del tejido óseo, y entonces pues a eso le llamamos traumáticas. Las fracturas también se pueden categorizar en una gran cantidad de formas, dependiendo de la extensión, la dirección de la fractura, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos la de rama verde, que es una fractura incompleta del hueso, donde parte del hueso cortical se mantiene unida al otro fragmento, es decir, se viene la ruptura, pero no está completamente separado el hueso. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos en fractura en rama verde. ¿Por qué en rama verde? Porque asemeja cuando ustedes tratan de romper una rama que está seca, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la van a romper fácilmente en dos fragmentos. Pero cuando está verde, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues van a romper la parte intermedia, pero generalmente la corteza va a mantenerse unida. ¿Por qué? Porque tiene mucha elasticidad y entonces no se rompe fácilmente. ¿Sí? ¿Queda claro lo de la rama verde? Eso pueden verlo, se agarran un tronquito y está verde, pues traten de romperlo y verán que no es tan fácil. Entonces, la otra es la fractura conminuta. ¿Qué será una fractura conminuta? Es cuando existe la separación de los huesos, pero donde se forman muchos fragmentos de tejido óseo. Entonces, son las fracturas conminutas. Ahora también existe la fractura compuesta, que es cuando un hueso se rompe y uno de los bordes va a penetrar en la piel.
Y también una fractura simple es aquella en la que el hueso se fractura en dos fragmentos grandes y generalmente quedan sobrepuestos o superpuestos a los tejidos. Generalmente la fractura en rama verde y la fractura simple curan fácilmente. Sin embargo, los fragmentos óseos desvitalizados en una fractura conminuta provocan problemas en la cicatrización de la herida. ¿Por qué provocarán problemas en la cicatrización de la herida cuando tenemos una fractura conminuta? Porque están invadiendo la matriz extracelular. Por un lado eso, ¿y qué más? Y pues les falta irrigación y todo, ¿no? Entonces están en un proceso ahí de muerte celular. Ajá, todos esos fragmentos se van a morir y van a quedar. ¿Y todo ello qué va a inducir? Una respuesta inflamatoria crónica. Una respuesta inflamatoria, independientemente de que sea crónica o no, va a ser muy extensa. ¿Por qué? Porque se está rompiendo y está habiendo muchos fragmentos de tejido óseo que al final se van a comportar como cuerpos extraños y que son de difícil degradación. Entonces sí nos va a llevar a un proceso inflamatorio crónico. Pero el simple hecho de estar presentes pues nos van a provocar una respuesta inflamatoria muy, muy extensa. Y otra de las cosas que van a también, que van a estar implicadas en el retraso de una reparación ósea, pues son las infecciones, ¿verdad? Las infecciones, sobre todo en las fracturas compuestas. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber la comunicación entre la piel y el fragmento óseo y entonces provocarnos además una osteomielitis, que son de difícil tratamiento las osteomielitis. ¿Qué es lo que ocurre una vez que ocurre la fractura? Los huesos fracturados deben ser alineados en la medida de lo posible en el lugar de origen. ¿A qué se refiere a esta situación donde tienen que ser alineados? Pues se refiere a un proceso de reducción de la fractura, es decir, vamos a tratar de alinearlos y que los bordes, ¿verdad? Los bordes de la fractura queden prácticamente uno sobre otro. No uno sobre otro, sino que queden en forma adecuada, ¿verdad? Que quede superficie con superficie. Después de esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que ocurre como con cualquier tejido que sufre una lesión, pues van a haber cambios vasculares importantes y que nos van a llevar a una hemorragia generalmente. Y entonces se forma un hematoma, ¿verdad? Ya sabemos que se va a formar un hematoma, que es un coágulo en forma tridimensional. Este coágulo se extiende a una distancia corta y termina alrededor de la fractura de los huesos. A las 24 o 48 horas los fibroblastos empiezan a proliferar. Y también los capilares que se empiezan a formar a partir del proceso de angiogénesis van a empezar a penetrar en el hematoma. Y entonces se empieza a organizar el hematoma y los fibroblastos van a empezar a predominar. Y entonces el tejido se conoce como callo óseo de tejidos blandos. Entonces se va a empezar a formar una gran cantidad de fibroblastos que producen colágeno y empiezan a formar un callo óseo de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque son fibroblastos que tienen una gran elasticidad, ¿verdad? Tienen una gran elasticidad y ahí todavía hay una gran probabilidad de movimiento. Entonces vean, aquí tenemos la fractura, se forma el coágulo. Entonces lo que se trata es de adosar. Aquí empieza a ver la proliferación de fibroblastos en estos sitios y también empieza a ver la proliferación de vasos
capilares. Después de varios días comienza a aparecer entre la matriz del callo óseo de tejido blando, cartílago y huesos. Es decir, empieza a haber ya la formación de algunas espículas. Una vez que el cartílago y el hueso comienzan a alcanzar proporciones importantes, el callo provisional se convierte en un callo óseo. Entonces, es decir, el tejido conectivo fibroso va a empezar a ser sustituido por osteoblastos o bien por condroblastos. Y estos son los que ya le van a dar una dureza y mayor firmeza al sitio de daño, ¿verdad? Y entonces va a formar ya entonces de ser un tejido o un callo de tejido blando, tenemos ya la formación de un callo óseo, que puede iniciar también con la formación de cartílago y luego transformarse o ser reemplazado este cartílago por tejido óseo. Y entonces este tejido óseo va a derivar o se va a derivar todas estas células de las células que se encuentran en el periósteo y en el endostio. Entonces ya una vez que se forma este callo óseo, que forma una férula bastante eficaz y cada vez le da más resistencia al hueso, entonces eso es lo que va a ser importante para esta situación. Después de 4 o 5 semanas, ya el callo óseo es el predominante y el callo óseo será remodelado por macrófagos, por osteoclastos, ¿verdad? Aquí los osteoclastos van a ser los más importantes, para que remuevan todo el tejido óseo y cartílago que está presente en estos casos, y entonces los van a ir eliminando hasta que el hueso sea remodelado y quede de tal forma que no quede algún dato de que ahí hubo o existió alguna fractura en el hueso. Entonces, ustedes saben más o menos cuánto tarda en ser remodelado un callo óseo para que el hueso quede como si no hubiera pasado nada. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tarda en la remodelación del tejido óseo? Varios meses, no me acuerdo cuántos, como serán 6. No, poquito más. O como diría Peña Nieto, un poquito menos, casi 12 meses. Casi 12 meses tarda en repararse. Entonces, casi 12 meses tarda en repararse para que el hueso quede perfectamente alineado. Y si ustedes toman una placa radiográfica, no hay evidencia de algún daño en el tejido óseo. Pues, ¿cuáles son las complicaciones en la fractura ósea? Bueno, cuando tenemos fractura de tejidos largos, de huesos largos, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando el proceso inflamatorio es muy continuo y no se le da, tampoco se impide el movimiento de las fracturas, en muchas ocasiones los huesos pueden quedar sobrepuestos. Sí, generalmente casi todos los animales requieren mucho tiempo para la remodelación ósea. Sí, más o menos casi todas las especies requieren, sobre todo los mamíferos superiores. ¿Verdad? Los mamíferos superiores sí requieren
aproximadamente un año, más o menos, ¿verdad? Pero el promedio es un año. Les decía entonces, puede haber una mala alineación de los huesos y entonces quedan sobrepuestos uno sobre de otro, ¿verdad? Y entonces, pero aún así se llega a desarrollar esta. La otra de las complicaciones, pues es con las fracturas conminutas. Es muy complicada luego la reparación de estos huesos, ¿verdad? De estos tejidos óseos, pero sí se llega a dar, ¿verdad? Con una buena cirugía y tratando de alinear y quitar la mayor cantidad de los tejidos que han sufrido daño. Otra de las situaciones es que cuando no hay una buena inmovilización, no hay un buen tratamiento, no hay una buena alineación, pues el tejido, el callo óseo de tejidos blandos, que es por fibroblastos, pues puede quedar como en forma permanente o puede durar mucho tiempo. Y eso va a darle lugar a que el hueso que se ha fracturado pueda tener movimiento, el sitio de la fractura pueda tener movimiento. Y entonces eso va a originar que se forme una falsa articulación porque va a tener ahí un movimiento y se le conoce como una pseudoartrosis. Entonces, las infecciones también, pues es una de las complicaciones más serias y sobre todo si son compuestas y, como les comentaba, favorecen las infecciones de la médula ósea. Entonces tenemos las mielitis y entonces ya tenemos una osteomielitis en forma importante. Y entonces aquí tenemos los diferentes tipos de fractura. Una fractura oblicua, una fractura conminuta, donde hay diferentes fragmentos, una fractura en espiral, una fractura compuesta, vean como uno de los fragmentos, también esta le llamamos en pico de flauta, vean cómo se va y va a estar perforando la piel, no solamente los músculos los rompen, sino también la piel y es expuesta. Y entonces aquí va a favorecer las infecciones bacterianas y nos puede llegar a una osteomielitis de muy grave, muy difícil destrucción. Pseudoartrosis se convierte en un movimiento, se llama pseudoartrosis a esa condición cuando tienen movimientos, cuando no hay una buena alineación, donde no hay una buena reducción de la fractura. Entonces se puede dar que tengan movimiento y eso es una pseudoarticulación. Y aquí tenemos una fractura simple, una fractura transversa y una en tallo verde. Aquí lo que quedan es, les decía yo, parte de la corteza queda unida, ¿verdad? Y entonces esto no se mueve, no se separa. Entonces estas son, esta la de tallo verde o rama verde y las simples son las de más fácil y que tardan menos tiempo quizás del año para repararse. Pero sí en general un año porque se hace un callo exuberante también dependiendo, ¿verdad? De que se den las condiciones, que haya una buena nutrición, que el paciente no se esté moviendo constantemente y todo esto es lo que conlleva a que exista una buena reparación de las fracturas. Y con esto, ¿qué creen? Que hemos terminado el proceso de reparación. Con esto entonces ya terminamos inflamación, terminamos reparación y dentro del proceso de reparación nos falta un pequeño tema.
La oblicua. No, la oblicua es muy diferente porque es una gran extensión. Es que la oblicua sí hay la fractura de todo el hueso. Aquí la corteza está toda, o sea, está totalmente separada. Aquí normalmente en la de rama verde, la corteza aquí quedan algunos fragmentos que no se han separado, que quedan unidos. Aproximadamente un año, 12 meses, el tiempo de reparación. Obviamente que una en espiral pues se va a llevar mucho más tiempo. Pero en promedio, generalmente es de un año aproximadamente. O puede irse más si las condiciones son muy adversas. Entonces, como les comentaba, pues con esto ya terminamos, pero les voy a pedir un favor. Que me investiguen como tarea cómo se da el proceso de reparación del sistema nervioso central. Entonces, como tarea es cómo se da el proceso de reparación del sistema nervioso central. Cómo se dan las cicatrizaciones gliales y todo esto. Entonces, con esta condición de que ya hemos terminado el proceso de reparación y a condición de que ustedes van a estudiar el proceso de reparación del sistema nervioso central, pues entonces, ¿les parece que de este miércoles en 8 hagamos el examen de inflamación y reparación? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Sí, está bien. Entonces, el próximo miércoles hacemos el examen de reparación e inflamación. Y entonces, pues así ya nos quitamos rápidamente. Y entonces el próximo miércoles, sí, ¿verdad? Y vamos a ver ejemplos de, déjenme ver si encontramos ejemplos de diagnósticos para establecer diagnósticos morfológicos. ¿Les parece que el día de mañana, en el transcurso del día, porque se me olvidó prepararlos, sí tengo los ejemplos ya, pero no los tengo organizados? Entonces, ¿les parece que el día de mañana nos vamos a dedicar a ver puros diagnósticos morfológicos? ¿Les parece? Espero que sí. Sí, muchas gracias, doctor. Entonces el miércoles el martes nos dedicamos, el día de mañana nos dedicamos, y así sirve que también la otra cosa es que les voy a enviar en el Facebook las imágenes, y entonces lo que vamos a ver es que ustedes ya traigan, por ejemplo, el diagnóstico morfológico de cada una de las imágenes. ¿Les parece? Y así vamos adelantando y vamos viendo dónde hay alguna duda y todo eso. ¿Les parece? Entonces hoy a más tardar en unas horas les estoy enviando las imágenes que considere que les va a ayudar mucho a establecer sus diagnósticos morfológicos. ¿Les parece? Sí, doctor, suena bien. Sí, es para entregar
pero sobre todo para que ustedes les sirva para estudio, porque vendrán algunas preguntas muy simples y muy sencillas en su examen, entonces para que no vaya a haber alguna situación rara de que esté preguntando sobre el sistema nervioso central y ustedes no lo hayan visto. Entonces yo creo que Saulo les va a abrir una página donde puedan ustedes integrarnos esta situación. Yo creo que para el miércoles pueden tener la información, entonces para el miércoles estaríamos esperando su tarea. Esto de reparación del sistema nervioso central. ¿Alguna duda, comentario sobre lo que hemos visto? No, Doc, muchas gracias. Recording Bueno, pues stopped. entonces nos estamos viendo el día de mañana y les voy a hacer les voy a enviar entonces, sí, es un resumen de reparación del sistema nervioso central, sí es un resumen, no quiero un tratado de cómo se dan todo el proceso. Algo muy sencillo, como la clase que vimos hoy. Algo muy, muy sencillo, pero que sea lo más importante que ustedes encuentren. Entonces, les hago llegar en el transcurso del día las imágenes para que elaboren sus diagnósticos morfológicos y los podamos revisar el día de mañana ya con sus diagnósticos y ver qué tanto hemos avanzado en este sentido. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, si no hay dudas, comentarios, pues nos vemos el día de mañana a las 11. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, doctor, buen día. Gracias, doctor. Tengan una bonita semana. Hasta luego. Gracias, igualmente.